Gracias, Señor, en esta noche queremos darte a ti adoración y darte a ti toda gloria, toda exaltación, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Honramos tu presencia, glorioso y maravilloso Espíritu Santo. Eres precioso, eres majestuoso, Señor. Y hoy queremos adorarte, exaltarte a ti, precioso Espíritu Santo. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido nosotros delante de ti, Señor. Espíritu Santo, fuiste enviado a la tierra por el Padre para ayudarnos a pelear la batalla de la fe. Perdona, Espíritu Santo, por toda iniquidad en nuestro corazón, por todo descuido espiritual en nuestras vidas. Te necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a pelear esta batalla de la fe. Oh Señor, gracias. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria. Padre, que en esta noche, Señor, podamos darte la gloria a ti, la honra. Precioso Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cómo no amarte a ti, Espíritu Santo? ¿Cómo no adorarte? Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. La iglesia te necesita, Espíritu Santo. Nosotros te necesitamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Gracias. Dios les bendiga en esta preciosa oportunidad que el Señor nos da. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús y a la vez poderles compartir una palabra. Saludos, pastora Disa Yangües, para usted y su familia. Saludos, Mariela, Markelis, Dios te bendiga. Buenas noches, Rosa, Edward, Zamudio. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Taimir Villarreal, bendiciones. He estado meditando muchas cosas y quiero compartir con ustedes algo muy especial para mi persona, quizás para ustedes también les pueda ayudar. Hoy lo hablé en la iglesia. Gracias a Dios tuvimos un tiempo muy bonito, muy hermoso con la congregación. No todos pudieron conectarse. Hay dificultades a veces para conectarse, pero los que pudieron conectarse, pues fuimos edificados por la gracia y la misericordia del Señor. Yo quisiera en esta oportunidad, si usted tiene la Biblia en la mano, vaya conmigo un momento a 1 Corintios capítulo 12, verso del 1 en adelante. Aquí hay un tema bastante especial, pero de momento pareciera que lo hemos ido opacando, lo hemos ido abandonando. Ciertamente muy poca gente realmente tiene ese deseo, de esa búsqueda, de esa entrega, de esa comunión, de ese palpitar por la presencia de Dios en su vida. Los dilemas de la vida, del diario vivir, cada día nos ahogan más, nos van consumiendo y nos impiden a veces disfrutar la presencia de Dios en su máxima expresión. Y esto requiere que nosotros tomemos un tiempo siempre, un tiempo para dedicárselo al Señor. Sacamos tiempo para ver la familia, para pasear, para trabajar. Sacamos tiempo para descansar, sacamos tiempo para hacer algún tipo de actividad, pero lamentablemente casi todos
descuidamos esa parte de sacar un tiempo de poder estar en comunión con el Señor a través de su maravilloso Espíritu Santo. Hace algún tiempo atrás yo hablé de esto, pero este es un tema que hay que seguir tocándolo a la iglesia local. La iglesia local necesita entender esto. Cada creyente, cada persona que viene a Cristo y aún el que lleva tiempo en el camino del Señor, necesita aprender algunas cosas que son vitales para lo que es el diario vivir, para lo que es el caminar en este mundo que cada día salen situaciones, trampas de las tinieblas. La Biblia dice que el mismo Satanás, amén, Pastor Evelio, un abrazo hasta Costa Rica, el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y creo que tanto usted como yo en algún momento hemos sido engañados por alguna estratagema de las tinieblas que nos ha golpeado fuertemente en nuestra vida espiritual. Por eso se requiere con mucha urgencia el prestar atención a cosas que son totalmente ciertas y que por alguna razón se descuidan en el camino. Corintios 12, el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor que es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay otra versión, creo que la Reina Valera del 95 dice que los dones son dados, o la manifestación del Espíritu es dada para el bien de todos. Pero, ¿qué ocurre? En esta iglesia de Corintios había una manifestación tan fuerte del Espíritu Santo, pero también había mucho desorden, también había situaciones que estaban causando, en vez de edificación, estaba causando problemas. Creo que en todas las iglesias habidas y por haber existen situaciones, existen conflictos, se dan problemas por pequeñas cosas o por cosas grandes. Todo eso se da, es como en la familia. Yo creo que no hay una familia en esta tierra que no haya tenido alguna situación familiar difícil, algún suceso, algún proceso, alguna prueba, alguna dificultad dura, pero de esa han salido. Igual pasa con las iglesias. Las iglesias hemos pasado por momentos duros, pero por la misericordia de Dios, hemos salido adelante, gracias a la mano maravillosa de Dios que se extiende para sacarnos de ese lugar, para sacarnos de esa situación, para sacarnos de ese atolladero en el que muchas veces nos encontramos. Recuerde algo, la iglesia es un ente espiritual también, y nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Él es un espíritu, amén, Damaris. Por lo tanto, nunca dejará de existir la manifestación de Dios en la tierra. Escuche, porque su poder es sobrenatural. Y yo no puedo creer, o no puedo decir, ni puedo asegurar, ni puedo afirmar que ya para esta época los dones no están fluyendo en la iglesia. Sería la mentira más grande que yo pudiera pegar. ¿Por qué? Porque mientras Dios esté en su trono, mientras el Señor Jesús esté a su diestra, mientras el Espíritu Santo esté moviéndose aquí en la tierra, recuerde que Jesús se fue y el Espíritu Santo vino, se manifestó, y Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Él nos revelaría todas las cosas, nos guiaría toda verdad y nos recordaría todas las cosas. Significa que Él está presente, Él está vigente. Entonces, si yo dijera que ya los dones no existen, que ya no hay milagros, entonces le estoy otorgando todo el poder a Satanás, a sus aliados, a sus servidores, porque la gente sigue recurriendo a las cartas, la gente sigue recurriendo al ocultismo, la gente sigue recurriendo
a los curanderos, sigue recurriendo a buscar suerte. Mis hermanos, no podemos decir que no es así. Escúcheme, el reino de las tinieblas existe, pero el reino de Dios, el poder del Espíritu Santo es superior, es mayor. Y la iglesia del Señor no puede ignorar esa bendita gracia que el Señor ha dejado sobre la iglesia. El problema es que muchos creyentes han hecho a un lado la parte espiritual y se han olvidado de que necesitamos esa fuente, necesitamos esa ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir las cosas. Y por eso hemos visto una y otra vez situaciones que nos golpean. La iglesia evangélica ha sido golpeada en muchas ocasiones porque aunque un hermano o un ministro no asista a la iglesia que yo asisto, pero es parte del cuerpo de Cristo, eso también me lastima a mí, porque somos uno en Cristo Jesús. Aunque yo esté aquí y estoy en otro país, eso golpea las filas de los hijos de Dios. Entonces necesitamos desarrollar una comunión profunda con el Señor para lograr entender lo que Pablo está diciendo. Pablo le dice a los corintios que tenían un mover tan fuerte del Espíritu Santo. Le dice: yo no quiero que ustedes sean ignorantes, y especifica acerca de los dones espirituales. Pero ¿cómo? Si es una iglesia donde hay un mover fuerte, hay un mover poderoso del Espíritu Santo. La iglesia estaba llena. Saludos, Ángela, hasta España, bendiciones. Había un mover tan fuerte, pero Pablo dice: no quiero que ustedes ignoren esto. Entonces, pareciera que la iglesia sí ha estado ignorando por años que el Espíritu Santo es Dios en nosotros, operando para trascender de una manera tan gloriosa, para ayudarnos. Y mire algo, mire, vaya a la Biblia. El Señor Jesús no fue llevado, escuche, al desierto a ser tentado por Satanás, sino hasta que fue investido con poder de lo alto. O sea, después del bautismo del Señor, Él fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. O sea, hay cosas que podemos hacer, hay cosas que podemos manejar, pero hay otras cosas que no las podemos enfrentar, porque en nuestra humanidad no lo podemos hacer. Por mucha Biblia que conozcamos, no se pueden lograr. Hay fuerzas territoriales, hay fuerzas infernales que se mueven en territorios, se mueven en familias, en ciudades, en naciones, y no es tan fácil erradicar eso. Por eso es que el Señor quiere capacitar la iglesia. Ahora, escuche bien, el decir que los dones están sobre mí no es porque yo pueda hablar más fuerte o pueda gritar más fuerte, no, se trata de poder tener esa conexión con Él y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pablo dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y diversidad significa que hay mucha variedad. Recuerde que son 9 dones del Espíritu Santo, y en este mismo pasaje Pablo los explica muy claramente. Pero también dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Recordemos que los ministerios los da el Señor Jesús, y son 5. Está el ministerio del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Son 5 ministerios que el Señor estableció según Efesios 4, 11 y 12. Y esos 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para que uno reciba más exaltación que otros. No, es para edificar el cuerpo de Cristo. Pero también dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. O sea, las operaciones son la perfecta voluntad de Dios trabajando, desarrollándose en medio de cada creyente para que el plan de Dios se cumpla en esta tierra. Qué interesante que cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, podamos entender cuál es el don o la gracia que Dios nos ha entregado o ha puesto en nosotros para que la usemos. Todos juntos la usamos y traemos gloria de Dios aquí a la tierra. Exaltamos el nombre del Señor. El problema es cuando un solo miembro
el cuerpo de Cristo pretende que las cosas ocurren por Él y solamente a través de Él. No es así. Aquí es donde el enemigo ha engañado a mucha gente, que ciertamente Dios ha levantado con ministerios muy fuertes, muy fuertes. Es evidente el respaldo del Señor, no a la persona, sino a la palabra predicada y al don que Él puso en esa persona. Eso hay que tenerlo claro, porque dice la palabra que los dones son irrevocables. O sea, Dios le dio dones a una persona y esa persona los va a seguir teniendo. Los tendrá porque Dios en su misericordia lo hace y nadie puede cuestionar a Dios. Él es Dios, nadie puede cuestionarlo. Entonces, escucha esto. En este estudio de los dones del Espíritu Santo, tiene que llevarnos a entender nuestra necesidad de con mucha urgencia estudiar la Escritura con mucha profundidad acerca del trabajo maravilloso que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Yo creo que nosotros deberíamos sentir un deseo enorme de conocer mucho más al Espíritu Santo de Dios. Es algo que deberíamos llorar nosotros, gemir constantemente, de que el Espíritu Santo se revela en nuestras vidas y nos muestre todas las cosas que Él sabe. Porque recuerde algo, esto lo aprendí en la escuela del Ministerio de Maestros, que el Espíritu Santo es tan santo que es el único que puede entrar a la mente de Dios, buscar todo lo que está en la mente de Dios y sacarlo. Es interesante que el Espíritu Santo es tan santo que tiene esa capacidad, amén, pastora Keila, de hacerlo. Y cómo nosotros no podemos valorar su persona, su amor, su gracia, su bendición para con nosotros. Necesitamos entender esto con mucha urgencia, la labor que Él hace en nuestras vidas. Entonces, escuche, esto tiene que estar en la vida de cada discípulo en particular. Y mire que uso la palabra discípulo, no digo creyente, porque lo más ideal, lo más esencial debe ser que toda persona que viene a los pies de Cristo, nosotros podamos introducirlo en un discipulado comprometedor. Ahora, el discipulado no es algo tan fácil. Es una situación bastante comprometida y el problema es que mucha gente no está dispuesta a comprometerse a un proceso de discipulado y formación. Le cuesta mucho, a mucha gente le cuesta sentarse una hora, hora y media, le cuesta reunirse una vez por semana, amén, pastor Alexis, para ser instruido, para ser educado. Y ese es el dilema que tenemos. La mayoría de nuestra gente que viene a los pies de Cristo no la discipulamos, no la formamos. Y ahí está el problema. Recuerde que el Señor Jesús estuvo con los apóstoles 3 años y medio y el Señor Jesús tuvo dificultades con ellos una y otra vez. O sea, su mentalidad estaba tan cerrada que Él tuvo que hablarle una y otra vez. Y a veces el Señor decía, y es que uno entiende. O sea, porque ellos volvían atrás y aún el Señor murió y ellos volvieron a sus quehaceres antiguos y el Señor les había dicho, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pero cuando eso ocurre, a ellos se les olvidó todo lo que el Señor les había enseñado. Y cuando les dan la noticia que el Señor resucitó, no creían. Mire, Tomás no creía y había escuchado constantemente que el Señor iba a resucitar. O sea, el hacer discípulo no es algo fácil, es algo que demanda mucho sacrificio, tiempo, demanda compromiso y necesitamos que toda persona que viene a los pies de Cristo entienda que es un compromiso no con nosotros, sino con el Señor. Y si nosotros logramos formar, discipular a cada persona que viene a los pies de Cristo, yo le aseguro que tendremos una congregación bien fuerte, bien sólida, bien fundamentada, y esa congregación y esos creyentes, esos discípulos, nada los hará apartarse del Señor. Será gente con una capacidad de firmeza en Dios bien fuerte. Entonces,
la vida de cada discípulo, mire, y en el cuerpo de Cristo en general, para un mejor aprovechamiento, el discípulo debe tener un compromiso de saber que tiene que estudiar la palabra. Lamentablemente, muchos de nosotros en general no tenemos un estudio serio. Un día oramos, el otro día no oramos, un día leemos la palabra, el otro día no lo estudiamos. Cuando alguien es realmente formado, tiene una formación espiritual bien fundamentada, ese creyente, lo que más lo va a identificar, ¿sabe qué? Es una vida devocional consistente diariamente con Dios. Porque el discípulo que no tiene ese nivel de relación con Dios está totalmente desenfocado. Está desenfocado. Nosotros no podemos vivir sin agua. Nosotros no podemos vivir sin la luz del día. Nosotros no podemos vivir sin oxígeno. Lo necesitamos. Y cada vez que yo tengo una vida devocional fuerte con el Señor, mi hermano, escúcheme, esto va a garantizar que lo que yo me enfrente en el día no tendrá la capacidad de tumbarme, porque ya yo voy fortalecido en el Señor. El trajín de cada día ha hecho que muchos creyentes aparenten una vida fuerte espiritualmente, pero su vida interior, su vida espiritual está totalmente en arenas movedizas, que con cualquier situación resbalan y vuelven a caer. Entonces, debe realizar estudios y oraciones devocionales profundas al Espíritu de Dios, para que así pueda conectarse con Él y recibir esa gracia maravillosa que el Espíritu Santo le da a aquel que mantiene una comunión íntima con Él. Es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que lograr. Toda persona que ha venido a los pies de Cristo debe desarrollar esa vida de oración profunda en Dios. Entonces, si pongo una definición de los dones, yo pudiera decir que son regalos inmerecidos o una bendición que no tiene precio ni necesita un esfuerzo humano para recibirlo, porque es por la gracia del Señor. Es por la gracia, por eso se llaman dones, regalos que el Señor nos otorga. Y ¿sabe algo? Esto es para cada creyente. O sea, en alguna de esas áreas usted califica. Usted puede que los tenga 1, tenga 2, tenga 3, tenga 4, tenga 5 o tenga los 9 dones. Yo no lo sé, pero este es un proceso que va constantemente, un proceso de búsqueda continua. Nosotros, mire, yo creo que aquí nadie ha dejado de comer por 21 días o 40 días. Quizás ha ayunado, pero ha tenido que volver a comer. Nosotros igual. La palabra de Dios es nuestro alimento constante, es nuestra fuerza, es lo que nos nutre. Y entre más tengamos la palabra introducida en el espíritu, en la mente, hermano, esto va a transformar nuestra vida en una manera gloriosa. Cada día, aferrado a la palabra, ella va a causar una limpieza muy profunda en mi ser. Y nosotros nos estamos contaminando constantemente. Las redes sociales, la televisión, los periódicos, nos contaminamos con todo lo que salimos a la calle, vemos esto, vemos lo otro, nos contaminamos. Y por eso Pablo dice que tenemos que despojarnos de todo pecado y del el peso que nos asedia. O sea, el pecado que nos asedia, perdón. Hay cosas que nos contaminan constantemente, los malos comentarios, situaciones que se dan ahí donde tenemos que ir a purificarnos continuamente. Entonces también los dones son herramientas de poder sobrenaturales que Dios da a la iglesia para que su nombre sea glorificado. El problema ha sido que la gente que Dios ha usado con esos dones los ha tergiversado. La gente no se ha sometido a su autoridad espiritual. Y escúcheme, cuando yo no puedo someterme a una autoridad espiritual establecida por Dios, aunque yo tenga mayor revelación que mi pastor, que mi autoridad, no significa que soy superior a él. Dios lo puso a él allí para ayudarme a mí, para educarme, para que yo sea corregido, para que yo sea filtrado. Y te digo algo, en muchos momentos Dios va a tener que usar al pastor o al líder espiritual para corregirte, para detenerte, para estorbarte, porque es necesario.
Escúcheme, es necesario y mucha gente no lo ha entendido en este caminar. Se molesta porque no le dan este permiso para esto, se molesta porque no lo dejan hacer esto. No, es parte de la formación y Dios está allí mirando la actitud, la reacción nuestra, porque entramos en una formación del carácter interno. Traemos, Dios comienza a pulir, Dios comienza a podar, Dios comienza a recortar algunas cosas que traemos. Todos nosotros traíamos cosas incorrectas del mundo y entramos al Señor y Dios comenzó a usar a alguien ahí para ir recortando, para ir incomodándonos, para ir estorbándonos, porque necesitamos madurar en la vida del Señor. Ahora bien, avanzo un poquito más. Los dones espirituales son una urgente necesidad en la iglesia de hoy. Por lo tanto, como discípulos de Cristo, que deseamos hacer la obra de Dios, necesitamos tener claro que por mucho que nos esforcemos por hacer las cosas bien, no se obtendrá el resultado eficaz a menos que Dios, a través del Espíritu Santo, nos dé el respaldo necesario. Y ese respaldo lo recibimos con la operación de los dones del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Esa es la razón por la cual consideramos que los dones del Espíritu Santo son una urgente necesidad en la iglesia de hoy. Usted no va a saber si lo tiene hasta que usted no lo ponga en práctica. Quizás usted tiene un don de sanidad, pero no se da cuenta porque no lo ha puesto en función. Ore por un enfermo y ahí se dará cuenta. Ore por algo que sea difícil y ahí se dará cuenta. Interceda, adore al Señor. Algo Dios le va a dar, algo Dios le va a revelar. Dios va a comenzar, escúcheme, Dios va a comenzar a capacitarlo, pero necesita entrar, necesita profundizar, necesita conocer mucho más acerca del Espíritu Santo para que el Señor lo pueda guiar y lo pueda dirigir a las cosas que Él quiere revelarle. Ahora, la iglesia de Cristo debe manifestar el misterio de Cristo en la tierra. Mientras el Señor Jesucristo habitó corporalmente en esta tierra, o sea, físicamente, no tuvo la capacidad de manifestar su compasión y amor a todos los necesitados, debido a que Él no podía estar más que en un solo lugar, escucha eso, a la vez, y ministrar un número limitado de personas. Pero ahora nosotros, la iglesia del Señor, sus hijos, sus discípulos, somos su cuerpo, somos sus ojos, somos sus oídos, somos sus manos, somos su boca. Los dones espirituales nos han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo, y entre más lo podamos entender, más vamos a alcanzar. Cada cosa que ocurra a través de usted, dele la gloria al Señor. Cada cosa que Dios le permita alcanzar, dele la gloria al Señor. Cada cosa que el Señor le permite ayudar a alguien, dele la gloria al Señor. Dios respondió a una oración, dele gloria al Señor. La Biblia nos enseña claramente, y nosotros tenemos que cada día ejercitarnos en la fe, ejercitarnos en los dones. Tenemos que hacerlo porque es la única manera que nosotros podemos hacer que el reino de Dios se extienda en esta tierra. Escuche, cuánta gente hay en la iglesia que tiene un don, que tiene varios dones, que tiene un llamado de Dios, y a veces por no conocer algunas cosas, o a veces por la falta de una enseñanza bien bíblica, bien establecida, bien fundamentada, las personas no logran detectar, no logran entender, no logran conectarse con lo que Dios quiere hacer. Mire, es importante. Si yo hoy día estoy aquí, mire, le doy gracias al Señor porque Dios colocó a alguien en mi camino que me ayudó, alguien que Dios puso una palabra para hablarme específicamente de lo que Dios quería hacer. Y solamente guardé silencio, oré al Señor, Señor, si es tu voluntad, que así sea. Lo peor que uno puede hacer es convertirse en una persona arrogante. Lo peor que uno puede hacer es envanecerse. Por muy alto que Dios te lleve, por mucho que Dios te prospere, por mucho que Dios te use en algo, no te envanezcas. Mantente en humildad y permite que Dios sea glorificado. Permite que Dios sea exaltado.
y que la iglesia del Señor reciba edificación. ¿Cuánta gente en la iglesia local que Dios levantó se dejó engañar por Satanás? Porque sabe algo, igual como pasó con Eva y Adán en el huerto, Satanás sigue hablándole a mucha gente. Dios comienza a usarlo y ya comienzan las voces. Y a veces las voces de los mismos hermanos de la congregación. Ya tú eres un siervo de Dios. Y comienzan a hablarle palabras lisonjeras que en vez de ayudar a esa persona, lo que hacen es que crean un ego, crean un orgullo, crean un cierto ego en el corazón de la persona, y en vez de ayudarla a crecer, lo que hacemos es que la hundimos. Por eso es muy peligroso cuando Dios comienza a usar a alguien, que uno comienza enseguida a adularlo, comienza enseguida a levantarlo, porque es peligroso. Necesitamos crecer primero en la madurez en Cristo. Y otra vez, vuelvo y lo repito. Si usted va a una iglesia local, necesita ser discipulado. No una o dos veces, no. Constantemente el discipulado tiene que estar fluyendo y trabajando. Ahora, necesitamos que tanto el que va a discipular como el que va a recibir discipulado tengan un compromiso serio. Porque si no hay compromiso, no funciona. No funciona. Necesitamos compromiso, sacrificio, entrega, disposición, dispuestos y disponibles para poder hacer la obra del Señor. Gracias, Señor. La iglesia debe proclamar con poder el evangelio en todo el mundo, como lo dice Mateo 28, 19 al 20. También en Marcos 16, 15 al 18 habla de una serie de señales que poseerán los cristianos al llevar a cabo la gran comisión. Esto se explica más claramente al analizar que cuando nos proponemos a proclamar el evangelio, aleluya, los poderes de las tinieblas querrán rebelarse, y aún Satanás mismo se opondrá enérgicamente tratando de impedir la obra evangelística. Pero Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo para su gloria y para su honra. Bendito sea el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora escucha esto. Esto es interesante que lo pueda escuchar. Es interesante observar que el término discípulo viene de un prefijo y un verbo griego. Dis significa dos veces o segunda vez. Esto nos habla de ser moldeados en nuestra conducta y espiritualmente. Otra vez, por eso que la gente que viene a la iglesia necesita ser aconductado, necesita ser moldeado, necesita ser corregido en muchas áreas de su vida. Usted sabe la cantidad de gente que llega a la iglesia con diferentes arrastres de la vida, golpes, abusos, maltratos, problemas espirituales, problemas emocionales, viene con problemas de adicciones. Escuche, esa gente, por muy bien que se vea por fuera, por muy bien vestido que venga, esa gente necesita atención. Y escuche, hay mucha gente que están sobreviviendo por la misericordia de Dios, porque no han recibido esa formación. Yo les contaba a la iglesia esta mañana que en la universidad, cuando estuve en la Universidad Senda de Costa Rica, allí recibimos una materia que se llama formación espiritual. Yo me quedé con la boca abierta al escuchar todo lo que esa materia nos estaban enseñando. Yo dije, Señor, qué cosa más interesante. O sea, todo creyente que le entrega su vida a Cristo necesita formación espiritual, necesita ser educado, necesita ser entrenado, necesita ser discipulado, y luego para que él se convierta en un formador de discípulos. Y es lo que por años hemos carecido muchas iglesias a nivel mundial. No tenemos gente discipulada, y si no tenemos gente discipulada, bien discipulada, escuche, esa gente son las que causan conflicto y problemas después. Pero un creyente que esté bien discipulado, bien formado en la palabra, mire, será una persona que dará mucho fruto en la iglesia del Señor.
será una persona que entenderá su plan, su propósito en Dios, y será una persona que alcanzará su máximo potencial. ¿Por qué? Porque se ha sentado a ser instruida, a ser educada, a ser formada, a ser discipulada, y ahora se puede enviar con mucha tranquilidad porque ya pasó los procesos de formación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo esto. Pero bien, mire esto. El verbo pulos significa tomar algo para pulirlo. Debido a esto entendemos que los apóstoles tomaban a una persona para moldearla espiritualmente y enseñarle a conducirse, o sea, en el carácter, cosa que mucha gente en nuestras iglesias le hace mucha falta, el carácter. O sea, cuando tengo carácter, tengo la capacidad de enfrentar cualquier situación, cualquier indiferencia que tenga con algún hermano. Puedo hablar, puedo sentarme a corregir eso, puedo mirar al rostro a la gente, puedo responderle, puedo decir, mira, no me gustó esto realmente, siento esto, pero perdóname. Pero cuando no tengo carácter, no tengo esa capacidad de sentarme a hablar una situación y corregirla a tiempo para que esto no se repita. Y a veces nosotros carecemos de esa parte, del carácter de un buen creyente, un carácter que proyecta la imagen de Cristo, un carácter que exalta el nombre del Señor y que en todo Dios es glorificado. Mire, hasta hacerle vivir de la misma manera que ellos, los apóstoles, aprendieron del Señor Jesucristo. Ellos los tomaban como alumnos. La palabra alumno significa alguien sin luz. Luego lo dejaban pulidos en la materia del conocimiento vivencial y no lo soltaban hasta que no veían la imagen del Maestro proyectándose en ellos y manifestándose a través de ellos. Era entonces cuando los enviaban a ganar a otros de la misma manera en que ellos fueron ganados por el Señor. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros poder entender este principio de lo que es la formación, para poder fluir correctamente en los dones, para que nadie pueda escuchar voces incorrectas de las tinieblas que procuran entonces hacer alguna situación totalmente descontrolada de lo que Dios desea moverse en su vida personal? Ahora bien, tenemos tres grupos, o los dones del Espíritu Santo se clasifican en tres grupos, que son el grupo 1, tenemos los dones de revelación. Entre esos dones está el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y está el discernimiento de espíritus. El grupo 2 son los dones de poder, que entre ellos está el don de sanidad, el don de hacer milagros y el don de fe. Y también tenemos el tercer grupo, que es los dones de proclamación o los dones vocales, que entre ellos está el don de diversos géneros de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Y hoy día pues hay mucha gente que está criticando lo que son los dones de lenguas y hasta ha hecho algún tipo de burla de esta manifestación del Espíritu Santo. Pero gloria a Dios por aquellos que todavía mantienen la credibilidad, la fe y la confianza que el Señor es el que nos da la capacidad a través del Espíritu Santo de poder interpretar lo que otro puede hablar por el Espíritu. Miren, esto no puede detenerse en la iglesia del Señor. Los dones no pueden cesar todavía hasta, escucha, que la iglesia sea levantada, hasta que la iglesia deje de existir en la tierra. Porque mientras el Espíritu Santo esté aquí en la tierra, la iglesia seguirá fluyendo en los dones, porque la iglesia necesita caminar. Hay lugares donde hay muchas fuerzas espirituales que no se rompen con facilidad. Escuche, hay lugares donde las tinieblas son tan fuertes que no se va a romper con el conocimiento humano, se va a romper con el poder del Espíritu Santo. Y en la Biblia hay pasajes donde el apóstol Pablo lo habló claramente. En el caso de los corintios, él dijo algo interesante y ahorita lo vamos a leer por allí. Cuando él fue a Corintios, dice que cuando él fue allá, él no fue con palabras
de humana sabiduría o palabras persuasivas, sino que Él fue con demostración del Espíritu y de poder. Se lo voy a leer de una vez. 1 Corintios 2:1 al 5. 2:1 al 5. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Escuchen eso, por favor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, creo que esto es lo que nosotros necesitamos en esta época. Estamos viendo una época del conocimiento. Estamos en la época de la era digital. Ahorita el concepto es que el que más conocimiento tiene es el que más poder alcanza. Y ciertamente el conocimiento es poder, es cierto, pero un poder humano, un poder para poder manipular o para poder alcanzar cosas. No he dicho que el conocimiento sea malo, no es malo el conocimiento. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, que cuando él fue a los Corintios, no usó de tanta palabrería ni tanta elocuencia, sino que él tuvo que entrar a Corintios con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de los corintios no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esta generación que estamos viviendo hoy día carece de vivir y experimentar esa manifestación de poder. Escucha, hay gente de esta época que no ha visto milagros, solo los ha escuchado, solo los ha visto por televisión, pero no los ha vivido en carne propia. Milagros creativos de Dios, que los haya vivido personalmente. Necesitamos, aleluya, que esta generación pueda experimentar esa manifestación del Señor, para que se quiebre mucho la incredulidad y la autosuficiencia de muchos seres humanos que han puesto su confianza en las cosas terrenales y han dejado de creer en el poder sobrenatural de Dios que sigue vigente en esta tierra. Si no, ya el enemigo hubiera hecho de esta tierra un desastre, pero Dios, en su misericordia y por la oración de muchos hijos de Él, que siguen clamando, y gloria por aquellas rodillas que todavía se doblan delante de Dios, pidiendo por justicia, pidiendo por misericordia, pidiendo por favor, por el favor de Dios que se mueva en esta tierra. Bendito sea el Señor. Necesitamos entender esto. Hoy día, pues, nuestras reuniones necesitan enfocarse más en la persona del Espíritu Santo, del Señor Jesús y de Dios el Padre. Y debe dejar de enfocarse en el ser humano. Tenemos que enfocarnos en su hermosa presencia, porque es la única manera que Él va a descender y nos va a mostrar, nos va a revelar cosas grandes y ocultas que no conocemos, va a hacernos entender sabiduría. Por eso Pablo dice que tenemos que orar para que el Señor derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mire esto, y con esto voy a terminar aquí. Me faltan 3 textos. Dios está profundamente interesado en darnos los dones. Dios está interesado en darte los dones y en mí también darme los dones. Pero nosotros tenemos que mostrar esa solicitud, esa disposición. Dios no va a obligar a nadie. Nosotros tenemos que esforzarnos. Mire, 1 Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Procurad los dones mejores. Necesitamos entender qué es esto. Yo necesito entender cuáles serían los mejores dones para un pastor, para un profeta, para un evangelista,
para un apóstol y para un maestro. ¿Sí? Para un evangelista, los mejores dones para él serían el don de milagro, de sanidad y el don de fe. Porque un evangelista que va a una iglesia a ministrar o va a una campaña afuera, al aire libre, en un estadio, una plaza, una cancha, no solamente con predicar el mensaje, porque escúcheme, cada vez que Jesús predicaba, el apóstol Pablo predicaba, en esas predicaciones, además de que la gente era tocada por el mensaje, también ocurrían milagros, también la gente recibía sanidad, también la gente era liberada del poder de las tinieblas. Oh, qué impresionante cuando en una campaña evangelística la gente era libre de opresiones demoníacas. La gente iba en silla de ruedas y se levantaba en el nombre de Jesús. La gente, oh Dios mío, santo sea el Señor de gloria. O sea, no podemos quedarnos solo con lo que leemos en la palabra o lo que hemos leído de la historia, como la hermana Amy McPherson, que la gente las traía en ambulancia al Angelus Temple para que ella orara por ellos, pero ella, después que predicaba el mensaje del domingo, bajaba de predicar y oraba por los enfermos, y todos los enfermos que traían regresaban a sus casas sanos. Yo digo, Señor, ¿qué ha estado pasando? Todavía la gente se sigue enfermando. Todavía la gente sigue teniendo necesidad de Dios. Sigue teniendo necesidad de sanidad, tanto del cuerpo como del alma. Nosotros, la iglesia del Señor, debe salir al escenario. La diferencia es que nosotros no hacemos lo que hacía el Señor Jesús, ni lo que hacía el apóstol Pablo, ni lo que hacían estos predicadores como Amy McPherson, T.L. Osborne, John Alexander Dowie, John G. Lake, gente reconocida, gente que Dios mío, Dios los usó para grandes acontecimientos, Catherine Kuhlman y muchos más que vivieron en su momento, y que Gigi Ávila, o sea, cosas asombrosas. Esa gente habían vivido su vida para glorificar a Dios. O sea, se entregaron totalmente, y hoy día yo veo como que no estamos entendiendo esto. No estamos entendiendo realmente nuestro llamado como ministros del Señor. O sea, las cosas materiales son importantes, las necesitamos. Necesitamos las cosas materiales, pero no es lo más importante en esta tierra. Lo más importante es cumplir con lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Y hay un mundo entero, hay un montón de gente que clama día y noche. Mira, por aquí cerca hay una muchacha que estuvo en cama por muchos años. Y ella me contaba, viendo a un evangelista por televisión. Ella creyó cuando el hombre soltó la palabra. Bendito sea Dios. Y ella se levantó de su cama cuando no podía caminar. Tenían que asearla, tenían que bañarla, pero hoy día está de pies. Por ahí anda caminando, maneja y todo. Dios hizo un milagro solamente porque ella creyó una palabra que alguien soltó por la televisión, la creyó en su corazón y Dios la levantó. O sea, no es necesario a veces ir allá a ponerle la mano a nadie. La gente necesita ver los milagros de Dios hoy. Lo de ayer, gloria al Señor. Qué lindo, qué tremendo, qué hermoso. Pero hoy hay un mundo que quiere ver y quiere experimentar el poder de Dios. Y nosotros tenemos que enfocarnos en esto. Mire, 14:1 dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Me está diciendo Pablo que yo tengo que procurar. Mire eso. Pablo nos está instando a que procuremos. Que procuremos. Hay veces que uno pone la mirada en que sí, Dios usa a aquel hermano. Sí, pero Dios quiere usarte a ti también.
Solo tienes que atrévete a orar por un enfermo, atrévete a orar por alguna situación, atrévete a hacerlo en el nombre de Jesús. Es la única manera que vas a descubrir lo que Dios ha depositado en tu vida. Bendito sea el Señor. Y 1 Corintios 14:12, miren esto por favor, miren esto. Así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¡Qué tremendo! Dice, si ustedes anhelan dones espirituales, yo anhelo dones espirituales. Yo los anhelo. Y se los estoy pidiendo al Señor hace muchos años. Dice, procura abundar en ellos. O sea, si tú los anhelas, si yo anhelo esos dones, entonces yo voy a procurar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a meterme en la palabra, voy a meterme en ayuno, voy a meterme en oración, voy a dedicarme a buscar pasajes, voy a pasar tiempo en oración, en búsqueda de Dios, dirección del Señor, que Dios me dé revelación, que Dios me guíe, que Dios use mis manos. Aleluya, pero el problema es que si yo no hago eso, si yo no busco, si yo no me conecto con Dios en intimidad, o sea, ya le digo, hoy día estamos pero tan ocupados que casi no sacamos tiempo para eso. Dios mío, 5 o 10 minutos, eso no es nada. Eso no es nada. Eso se deja para una persona pues que quiere avanzar, pero no para alguien que está anhelando realmente tener los dones espirituales. Si yo anhelo dones espirituales, debo procurar abundar en ellos. ¿Pero para qué? Para que la iglesia reciba edificación. No se le olvide eso, mi hermano. Es para que la iglesia reciba edificación. No es para mi propio beneficio, como mucha gente ha hecho. Se ha aprovechado de lo que Dios le ha dado para sacar provecho de la gente, para usar de aplauda, para que la gente le dé, pero no es para eso. Los dones del Espíritu Santo siempre han sido, son y serán para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, mi hermano y mi amigo que me escuchas aquí, si el Señor comienza a usarte, no te enaltezcas, no se te suba el ego, sino mantén la humildad, sencillez de corazón. Camina bajo autoridad, camina en sumisión. Deja que el Señor use a alguien para formar algunas cosas que no están correctas en tu corazón y aún en tu propia vida. Aquí es donde mucha gente tiende a resbalar. No soporta la corrección, no soporta que se le pueda corregir y se le pueda ayudar, se le pueda podar para que pueda avanzar. Oh Señor, usted quiero que levante la mano conmigo, usted que está allá en su casa, por aquí por la plataforma de Facebook y por Instagram, levante su mano allá en su casa. En otro momento seguimos con la segunda parte. Bendiciones, Pastor Teodoro, saludos de este mensaje que está bastante largo, pero quiero ir paso a paso para ir poniendo un fundamento en los que escuchan y los que realmente desean en algún momento que el Señor les use para su gloria y su honra. Padre, oro en el nombre de Jesús por los que están por la plataforma de Facebook, por Instagram. Oro para que tú le uses. Señor, necesitamos una generación que crea en milagros, que crea en sanidades, que crea en el mover profético del Espíritu Santo, que crea en el mover fresco del Espíritu Santo. Necesitamos una generación de creyentes, de ministros, de pastores, de líderes, de discípulos, Señor, que se puedan mover en fe y extender el reino de Dios en esta tierra.
Padre, que haya sanidades, que haya milagro, que haya una unción de revelación tan fuerte. Señor, nuestros niños, adolescentes y jóvenes necesitan experimentar lo que es la llenura del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de tu santidad nos envuelva a todos en una manera especial. Señor, desafía a pastores, a líderes, que puedan entrar en ayuno y oración, pero por periodos largos, Señor, ayuno de 3 días, de 5 días, de 7 días, que ellos puedan entrar en esa comunión profunda contigo, de tal manera que puedan tener un avivamiento interno, Señor. Padre, desintoxícanos de tantas cosas que se mueven a nuestro alrededor y aún en nuestra parte interna, Señor, nuestro espíritu. Hay cosas que nos están contaminando constantemente. Necesitamos Padre, hay muchos que no creen en lo milagroso tuyo, pero yo creo, Señor, que tú puedes hacer un milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por Daira, por su madre, por la salud de ambas, en el nombre de Jesús. Padre, enviamos la palabra, que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste a través de estas redes, Señor, y mucha gente reciba el toque de sanidad, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea levantado en alto. Señor, que no perdamos de vista que el Cristo de la gloria, Isaías 53 dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, para que los pastores, Señor, tú los puedas usar con unción de sanidad, de milagro, de liberación, Señor. Hay mucha gente, Padre, que está necesitando ser liberada de la opresión que los está envolviendo, Padre, con tanta noticia negativa, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que alguien escuche esta palabra y la ponga en práctica, Señor, con uno que pueda creer esta palabra, uno que la pueda accionar, Señor, aleluya. Padre, bendito sea tu nombre. Señor, usa las mujeres, usa los hombres, usa los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, usa los ancianos, Señor. Padre, nuestros ancianos fue una generación que vio muchos milagros, los vivió, los experimentó, aleluya, Padre. Que en el nombre de Jesús esa herencia milagrosa, Señor, muchos de nuestros ancianos la puedan transferir a la nueva generación. Que sean palabras de fe, de esperanza, de expectativa. Que sean palabras de milagro que salgan de nuestra boca, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mi amado, Dios te bendiga, Pastor Teodoro. Oh, Dios te use con poder y gloria para transferir a tu generación la fe, la esperanza, el testimonio que has guardado por años para la gloria del Señor. Y usted que me escucha, Merlin, Dios te bendiga donde estés en este momento, tu familia, tu casa. Mis hermanos, Rosa Lench, Dios te bendiga también. Que Dios te guarde. Los que están acá en Instagram, Adam Ruiz, Atencio, bendiciones. Que el Señor les guarde. En la semana estaré compartiendo la segunda parte. Espero que esto haya edificado su vida, que le ayude en algo y que en todo sea Dios glorificado. Siga adelante. Recuerde, un discípulo del Señor, para que se manifiesten los dones, debe pasar tiempo con la palabra, tiempo en oración, tiempo en meditación, buscando dirección de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. Que tengan buenas noches, que el Señor les bendiga y el Señor haga milagro en su familia, haga milagro en su vida y haga milagro en la ciudad donde usted está, en el nombre de Jesús.